Lo valoran, en un momento creo clave del 1-1 al 2-0. Sí, la valoración por un tercero es clara, no gana porque nos han metido 3. En el primer tiempo creo que hemos conseguido equilibrar el partido, que era lo que queríamos, y bueno, en un segundo tiempo que yo creo que hemos caído un poco en nuestros propios errores para facilitar la labor del contrario, ¿no? Y a este nivel hay cosas que no puedes hacer y no regalar situaciones tan claras al equipo contrario. ¿Habéis acusado demasiado la baja de Edgar? No, eso no. Yo el análisis para mí es más general, que es un jugador o si es otro. Luego veremos un poquito el partido más tranquilamente y analizaremos, ¿no? Pero bueno, no creo que perder el partido haya sido por la falta de Edgar. Sorprende muchísimo que os hayan pillado tanto a la contra. Bueno, por eso digo, ¿no? Que al final hemos cometido errores que no se pueden cometer, que luego te penalizan. Nacho, cuando hablas de estos errores, por ejemplo el segundo gol que hacéis mal el balance defensivo, que es con un jugador y provocáis una contra muy clara atrás. Un error. Un error que en esta categoría no se puede, bueno, en esta categoría hay ninguna, porque eso lo aprovecha cualquier equipo infantil o cualquier equipo de cualquier categoría, ¿no? Por lo tanto, está claro, errores muy graves que a este nivel pues te penalizan. ¿Alguna cuestión más para Chantal? Edgar, si sabe algo de... Ese tobillo que no sabe lo que alcanza. Esperabas mucho más de tu equipo porque prácticamente, salvo ese arreón después del 1-0, el Reus no lo hemos visto hoy por aquí. Bueno, como la cuella no lo habíamos visto hasta ese momento, ¿eh? Es un partido muy equilibrado y lógicamente ni a uno ni al otro equipo habían generado ocasiones en la portería contraria, pero bueno, nosotros teníamos un partido donde no lo teníamos en un punto malo, sino en el punto que en este campo pues bueno, estábamos siendo bastante consistentes a nivel defensivo y bueno, seguramente a nivel ofensivo pues a medida que hubieran pasado los minutos hubiéramos tenido nuestras opciones, ¿no? Pero muchas veces tu propia filosofía pues te pasa factura, ¿no? Bueno, antes de marcharme, bueno, en nombre mío y del Reus, de los jugadores y del club, bueno, un abrazo muy fuerte para Julio de Dios, que en estos momentos está pasando un momento complicado y nada, desde nuestra posición darle un abrazo muy fuerte a ella y a su familia, porque esto realmente sí que es importante en la vida. Gracias.